que va a presentar a Florencia. Que va Bueno, a buenas presentar. tardes. Sí, ahí se escucha. Sí, sí, adelante, Mariana. Bueno, queríamos agradecer a Florencia, que queríamos comentarle a los estudiantes que la visita de Florencia a nuestra cátedra se enmarca en un proyecto presentado en la convocatoria de incubadora de acciones internacionales. Este proyecto está en proceso, es sobre el abordaje de la forma, el espacio y el hábitat. Bueno, y queríamos un poco presentar a Florencia. Florencia es directora de la oficina de diseño Florencia Pite Compañía, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos. Se graduó en la Universidad Nacional del Rosario en 1998. Obtuvo la beca Fulbright con Fondo Nacional de las Artes en 2000 para realizar estudios de la Universidad de Columbia, y en 2001 recibió su maestría del programa MSADD de la Universidad de Columbia. Sus proyectos independientes han formado parte de varias colecciones de museos como el MoMA, MAC Viena y Art Institute of Chicago, Frank Center en Francia, y entre otros. Ha sido premiada también y reconocida en diversas publicaciones. En 2016 exhibió en el Pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha sido profesora invitada de escuelas de arquitectura de los Estados Unidos de Europa. En 2018 fue profesora visitante de diseño arquitectónico en la cátedra honoraria de Louis Kahn en la Escuela de Arquitectura de Yale, y en 2019 fue profesora visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton. Actualmente imparte cursos de estudio de diseño y estudios visuales en CIARC, Los Ángeles. En 2016 es profesora, desde 2016 es profesora visitante de la Escuela de Diseño de Bismarck en la Universidad de Pensilvania. Y bueno, y en 2023 planea publicar su próximo libro monográfico. Agradecemos entonces a Florencia, que junto a ella vamos a iniciar el trabajo práctico correspondiente a la unidad 2 de la cátedra de Morfología 3. No sé si querés, bueno, Margarita Terlin está presente acá representando un poco a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, es la secretaria de investigaciones, así que va a presenciar también la clase con nosotros. Bueno, muchas gracias, Marga. Mariana y José Luis. No, nada más que agradecerles a ustedes la iniciativa de, bueno, de impulsar estas acciones que, como dijo José Luis, es parte de la política de la universidad, transmitirle los saludos del decano a todos, para que, bueno, esta internacionalización que ustedes están llevando adelante con Florencia, Pita y su equipo, bueno, tenga todo el éxito que se merece, y desde ya todo el apoyo de la facultad y de la secretaría desde ya. Bueno, Flor, ¿querés compartir? Bueno, primero quería decir gracias por la invitación, por Zoom, volver a Argentina, más allá que yo estudié en Rosario, sigue siendo la provincia de Santa Fe. Pero bueno, desde ya, muchas gracias, José Luis, por la introducción, por introducirme a tu cátedra. La verdad que ha sido las distintas conversaciones que he tenido con Caro, Mariana y José Ignacio las últimas semanas han sido muy interesantes, tratando de desarrollar algo para que los alumnos trabajen. También las conversaciones con Margarita para desarrollar un vínculo, encontrar un modo de conexión entre distintas instituciones, más que nada las instituciones americanas con las instituciones latinoamericanas. Desde acá, también desde Estados Unidos, se busca una relación con la cultura latinoamericana, así que eventualmente la interconexión con alumnos basados acá y alumnos de allá sería ideal. Como mencioné antes, estamos en la sesión de verano en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias. Y además va a ser interesante que más allá que estamos trabajando de modo virtual, vamos a terminar de modo presencial. Así que eso también es una buena expectativa a la conclusión de estas clases.
Bueno, voy a empezar a conectar. Por favor, si en algún modo... No sé por qué me aparece esto. Listo. Yo sé que el equipo ya introdujo el primer ejercicio que van a estar trabajando de un modo rudimentario, de mandarlos a lo que se llama al field o mandarlos al campo o al campo de trabajo, no al campo en cuanto a de agricultura, sino trabajar directamente sobre sitio. Pero lo que yo quería hacer era introducir la base conceptual del trabajo que van a realizar. Y además explicar un poco digamos, por qué hacemos esto. A veces entramos en debates, lecturas, referentes, y la pregunta básica queda un poco en el aire. Entonces lo que yo quería hacer era ir digamos, al centro de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Es interesante en Santa Fe del modo que se trabaja de la separación de morfología, a diferencia de lo que es estudio, y el foco que se le da a la base conceptual. Acá se trabaja, en Estados Unidos se trabaja un poco diferente, también depende de la universidad donde se desarrolle el proyecto. Pero de todos modos, siempre está la base conceptual, morfológica, que determina el desarrollo de todo tipo de proyectos. En cierto modo, a veces se usa el principio del semestre para desarrollar claramente una tesis, y después se desarrolla el proyecto arquitectónico, con mayor o menor detalle o definición. Bueno, esta clase, el tema fundamental que va a abordar es el tema de la naturaleza, desde un punto de vista tectónico, pero también de un punto de vista ecológico. Yo voy a dar dos clases. Esta introducción es un poco una definición histórica, y la clase en 2 semanas va a ser una definición que va a ser más contemporánea. Más allá que hacia el final voy a llegar a algunos ejemplos contemporáneos, pero la idea es preguntarnos hoy qué es la naturaleza. El título de esta primera charla es Arquitectura como naturaleza, Architecture as Nature. El tema es la dualidad de arquitectura y naturaleza. La definición histórica de cómo funciona arquitectura y naturaleza. Pero la idea de usar como el adverbio de como naturaleza trata de ponerlas a las dos en igualdad. No una por encima de la otra, sino ambas, arquitectura y naturaleza, juntas. No es tratar de definir si es arquitectura o naturaleza. Perdón por tanta definición sintáctica, pero la idea es cuestionar la relación entre ambos. Ese va a ser el punto de hoy. ¿Cuál es la relación entre arquitectura y la naturaleza? ¿Y cuál es la equivalencia o no para la división? Pero nunca llegar al punto de arquitectura en contra de la naturaleza o versus la naturaleza, ningún enfrentamiento de la dualidad entre las dos. Por lo tanto, uno se puede preguntar que simplemente desarrollando cuáles son las conjugaciones, las uniones entre estas dos palabras, cómo empezamos a entender la idea del edificio y su relación con la naturaleza. Este diagrama es sacado voy a volver a este libro, Nunca fuimos modernos, Ensayos de Antropología Simétrica, por Bruno Latour, de 1991.
No está en el Miro board que yo les puse, pero este está disponible en todos lados, seguro que lo encuentran en la biblioteca. Es un libro definitivamente que todos tendrían que leer. Ya es un libro antiguo, diría, del 91. Pero se pregunta, hace la definición de que en realidad nunca fuimos modernos. Define la modernidad como esa bisagra que separa la idea de lo humano y lo inhumano. La naturaleza, llamaremos a lo inhumano como arquitectura, lo artificial, y naturaleza como lo natural. Pero nosotros lo vamos a ver del modo que Latour lo ve, de un modo simétrico, que ambas trabajan en paralelo. El diagrama que él hace, y más allá, perdón, están las palabras en inglés, pero el diagrama que él hace es la división entre estos dos ámbitos, el de la modernidad y lo que él define como una visión contemporánea sobre cómo tenemos que mantener una relación con la naturaleza. Más allá que Latour habla en elementos de arquitectura, esto más que nada habla sobre el discurso, sobre el medio ambiente, el discurso sobre ecología, sobre la sexta extinción. Todo eso lo vamos a hablar más en la próxima charla, de llevarlo a hoy, cuál es el debate hoy sobre nuestro rol ético con respecto a la naturaleza. Pero en el caso de Latour, lo que es importante para definir o para entenderlo sobre esta base es cómo podemos cambiar el pensamiento desde un punto de vista, salirnos de un punto de vista de asimetría o un punto de vista de división, lo que él llama non-humans, naturaleza, o humans como cultura. De hecho, yo llamaría a lo que es cultura, es arquitectura, parte de la cultura, y naturaleza aún se mantiene como todo lo que no es. Se podría concebir que también arquitectura no es humana, pero es un producto de la cultura. Entonces, en realidad sigue esa dicotomía, esa separación de la dicotomía. El punto que vamos a tratar de llegar todo hasta el final de esta charla es el diagrama, la parte inferior del diagrama. Es tratar de definir, salirnos arquitectura como naturaleza, es un proceso de transformación, no de separación, en el cual se crea un network, un network es como una Redes. Una red. Gracias. Sería una red que él se llama una red híbrida, en el cual uno no puede definir un lado u otro lado de este diagrama como la parte superior, pero de hecho todo se convierte en una combinación híbrida. Pero ¿por qué él dice que en realidad nunca fuimos modernos? Digamos, ¿por qué rechaza a la modernidad? Nuevamente requiero que todos tendrán que leer este texto, quizás lo han leído ya en la cátedra, pero si no, digamos, ¿cuál es la crítica a la modernidad? ¿Qué nos hizo la modernidad? ¿Por qué la tenemos que negar? Y voy a empezar en el auge de la modernidad desde el punto de vista arquitectónico. Filosofía entra, pero más que nada desde la historia arquitectónica de la definición de la modernidad. La modernidad en realidad no es un descubrimiento del Renacimiento, sino que se descubrió arquitectónicamente en una definición arquitectónica estructurada durante el Renacimiento. Esta es una imagen de Vitruvius, de una reedición de un libro de Vitruvio, de los 10 libros de arquitectura. Y como se ve claramente ahí, los 10 libros de arquitecturas es un tratado sobre la arquitectura. De cierto modo, es el principio de la modernidad desde Roma, con Vitruvius, y evolucionando a Alberti. Alberti no descubre a Vitruvio, pero encuentra y lee a Vitruvio, y él crea en el 1400 del siglo XV, él crea este libro
que es sobre el arte de la edificación. La idea es que edificación no es algo que surge de un modo natural, como una construcción. Se puede llamar que toda la etapa medieval era una reiniciación sobre la idea de la construcción. En el Renacimiento se descubre esta fórmula sobre la construcción, sobre la forma, sobre las estructuras que pueden definir la forma arquitectónica. El punto de vista desde ambos, Vitruvio y Alberti, este es un dibujo en uno de los libros de Alberti, es que todo se puede medir. La idea moderna de entender el mundo desde un punto de vista casi matemático. La naturaleza se puede controlar, la naturaleza se puede medir, del mismo modo que la arquitectura se define o se mide. Los detalles se copian, en cierto modo, la precisión de la arquitectura, en este caso romana, por el caso de Alberti, es no tanto el edificio como una ruina, sino el edificio como una esencia matemática formal. Este dibujo a mí me parece muy interesante porque lo que hace es define esa división entre lo humano y lo no humano, la roca no humana, el ser humano y su visión, desde un punto de vista subjetivo, define lo que le pertenece al ser humano, que es la naturaleza. Esto muy rápidamente, definiendo la modernidad. Y la modernidad, digamos, el auge de la modernidad también se define como el auge de la ciencia. Este es Diderot. Diderot trabajó en estos libros, que son su enciclopedia de las ciencias, y lo que creó en muchos libros, en 20 años de trabajo, desde 1745, la idea de la ciencia, sí, en Alberti la ciencia es la ciencia arquitectónica de la construcción, basada de nuevo en las fórmulas preestablecidas. La idea para Diderot es que el avance de las ciencias y el avance de la modernidad tiene que ver con la especialización científica, con la definición científica. Lo que es muy interesante esto sería como la Wikipedia del siglo XVIII, ahí está, de todos esos libros definen la Wikipedia, lo que era necesario para el conocimiento. Uno puede, aparte eran diagramas muy específicos, exactamente lo que uno necesitaría para cualquiera de las ciencias, para agronomía, para definir fabricación, etcétera. Por eso fueron 20 años de definición de estos diagramas muy exactos en cuanto a cómo la invención, el uso de la racionalidad para la invención se iba desarrollando. Y en esta Wikipedia de la modernidad, en cierto modo, se define la posibilidad que además que cualquier persona puede construir uno de estos aparatos, ¿no? Por eso esto llega a las masas, ¿no? La enciclopedia llega a todo el mundo. Estos diagramas de cómo avanzar científicamente llega a todo el mundo. Pero lo que nosotros nos vamos a enfatizar es que algo pasa, ¿no? Justamente Diderot es muy amigo de Rousseau. Uno se imagina ahí empieza la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Nada de eso vamos a hablar, pueden buscarlo en Wikipedia si quieren y sacar más información, pero como decía, esto es una visión muy subjetiva de la historia, seleccionando algunos elementos, pero la idea es, de repente, surge la ruina de la modernidad. ¿Pero qué es la ruina de la modernidad? Digamos, de un modo metafórico. Serlio escribe otro libro arquitectónico. Este es uno de los libros
de él, este es el libro extraordinario, de 1584, y Serlio, que es considerado un arquitecto manierista, es como que la modernidad empieza a romperse de a poco. Lo que me parece muy interesante de este dibujo de Serlio es que empieza a aparecer, en su representación empieza a aparecer la naturaleza. Si nosotros vemos en Diderot, Diderot es ciencia pura, ¿no? Es ciencia, las ciencias exactas, en cierto modo, de fabricación, construcción, desarrollo. Pero Serlio empieza a ver una ruptura. Esos pelitos que aparecen en estas ruinas, o en este diseño, este pórtico rústico, está como, es como la evolución de un orden y una deformación de ese orden. Está el manierismo y después viene el barroco, pero en Serlio se empieza a ver como algo empieza a romperse, ¿no? Eso es lo que yo le llamo, empieza la ruina de la materialidad. Acá está Serlio, pero la ruina de la modernidad empieza con el comienzo del romanticismo. Por eso yo decía que en el mismo momento que Diderot define esta Wikipedia de las ciencias, la primera versión de Wikipedia de las ciencias, lo que empezamos a ver es esa ruptura que empieza a surgir con Rousseau y la idea de romanticismo. Pero desde nuestro punto de vista, arquitectónico, yo creo que en ese ejemplo de Serlio empieza a aparecer la necesidad de ver naturaleza, ¿no? De ver a la naturaleza, de volver a ver la naturaleza. Pero el modo que lo empezamos a ver empieza a aparecer en el arte, y no en el arte de la pintura, pero en el arte de las litografías. Este Etienne Duperrat es un engraver, ¿cómo se dice engraver? Bueno, el que hace la litografía. Grabados hace. Sí, grabador. Grabador muy... que empieza a ver de un modo más directo lo histórico, digamos, el contexto histórico. Si nosotros vemos a Alberti, lo ve de un modo conceptual, súper racional. Solamente abstrae los órdenes, define una estructura. Lo que se empieza a ver esta ruptura, se empieza a ver esta ruptura de la idea de un orden específico y cómo en realidad, cómo las cosas son. Es lo que yo decía de estar ahí en el campo, ir y ver y observar, un modo de observación. Él empieza a observar Roma en el siglo XVI, no la Roma idealizada de Vitruvius, pero sí la Roma actualizada del siglo XVI. A donde vamos es hacia Piranesi en este momento, digamos, es el auge de la definición romántica de la visión espacial. Todos estos son los referentes que llegan hacia eso y que empiezan a ver, empiezan a romper también el delineado que tiene el grabado, enfatiza más la ruina. También los grabados eran más, la gente en esta época se viajaba, se comenzaba la idea del viaje. Y el grabado era un modo más económico de comprar una pintura o sobre un libro, pero más que nada el grabado era algo que más gente podía comprar. Pero también sucede en la pintura. La visión bucólica, paisajista, picturesque. Pintoresquista. Pintoresquista, gracias, Caro. Yo tengo el Google Translate también, como el Wikipedia del siglo XVI. La idea de la ruina y el paisaje, y la ruina y la naturaleza, y también un retorno a la vida del trabajo en el campo, en cierto modo. La narrativa en paralelo con esa idea de la ruina y el espacio.
Pero volvemos al grabado, porque el grabado realmente empieza a definir la conexión entre todo, entre ruina y arquitectura. La ruina para mí, en cierto modo, la obsesión con la ruina que tiene el romanticismo, comenzando con algunos de estos ejemplos, la obsesión de la ruina tiene que ver con la necesidad de volver a ver a la naturaleza, ¿no? Como que en realidad uno no sabe aquí si quién está más allá, quién tiene dominio. Aquí tiene dominio la naturaleza o tiene dominio la arquitectura, pero la arquitectura es una ruina de un pasado, de un imperio, y la naturaleza ya está tomando ese pasado, absorbiendo ese pasado. Entonces, esta idea del retorno a la naturaleza es algo que empezamos a ver. Volviendo al diagrama, si uno vuelve al diagrama de Latour, vuelve que no está todavía el diagrama del híbrido inferior, porque estas son ruinas, no son arquitecturas, pero sí empieza a ver que esos dos círculos del humano y no humano empiezan como a mezclarse, a unirse. Más ruinas, más evolución de la ruina. Pero ahora la ruina se vuelve espacial. La idea del viaje, los viajes pintorescos y románticos hacia Francia, hacia Italia, era también la búsqueda de esos edificios únicos, de esas ruinas de Roma, de Venecia. Ahí comienza el interés del gótico. Después de Venecia comienza el interés del gótico dentro del romanticismo. Piranesi observa el trabajo de alguien como Canaletto y algo llamado los caprichos. Que el capricho en realidad es un tipo de pintura que lo que es interesante es que lo vuelve a la imagen de un modo imaginativo. Uno se pregunta si realmente esta es una descripción literal de la imagen de la ruina o hay otros elementos que empiezan a aparecer que forman parte de la narrativa. La forma del cuerpo humano observando la relación entre los espacios, el modo en que las plantas empiezan a crecer. La idea con Intiepolo también, la idea de esa ruina que casi se vuelve pura naturaleza. En esta imagen casi parece una roca. Se pierde hasta el tipo de construcción en la que está definida. Entonces la ruina empieza a ser, digamos, si uno empieza a ver, va de nuevo yendo al diagrama superior de Latour, empieza a ir más hacia la naturaleza y menos hacia la arquitectura o hacia la cultura. Y ahí empieza Piranesi, 1757. Todos estos ejemplos de la ruina es lo que Piranesi absorbe y comienza a desarrollar su propio trabajo. Pero lo que vamos a ver es cómo su propio trabajo crece. Esto solamente se define algunos ejemplos de su trabajo. Algunos otros trabajos pueden buscarlo, desarrollarlo, pero esto es una selección específica de algunos trabajos. Y la idea es cómo, en cierto modo, la naturaleza se vuelve grotesca en un punto en el trabajo de Piranesi. Al principio, que no estoy mostrando, pero al principio sus primeros libros se desarrollan más, casi como Alberti, casi como desarrollando con más claridad cuál es la tipología de los edificios, los espacios de los edificios, pero luego empieza a desarrollar con los caprichos, empieza a desarrollar una visión subjetiva de los espacios. Realmente este espacio no existe, es su propia imaginación. Entonces la idea que la ruina, en cierto modo, prolonga la idea de imaginación y expande hacia un nuevo espacio en el que cultura y naturaleza no están
tan definidos. El trabajo se desarrolla más, hasta inclusive el desarrollo del ser humano en relación con la monumentalidad del espacio y de la obra arquitectónica. El espacio, el árbol y el arco están al mismo nivel, tienen la misma escala. Naturaleza y arquitectura están dentro de la misma escala. De modo que Piranesi desarrollaba un sketch y después directamente trabajaba en el grabado, produciendo todo el detalle de pequeña escala. Cuanto más avanza su trabajo en términos de su propia carrera, más avanza la naturaleza y más toma y más se vuelve primordial. La última imagen que voy a mostrar de Piranesi en la villa de Adriano, directamente es pura creación. El espacio, las plantas, la definición de los lugares. Ya casi no hay una definición o una separación entre naturaleza y arquitectura. Ambas están completamente unidas. Así es como esto da pie a la idea de romanticismo y la naturaleza. Pero la imagen que uno más conoce en cuanto a esta definición de la relación entre la naturaleza y el ser humano es esta idea de Caspar David Friedrich. La idea es de la épica sublime de la naturaleza, la relación con la naturaleza que de todos modos está siendo definida en este caso como una separación. Yo creo que en cierto modo Piranesi volvía al sujeto, si uno ve el sujeto está dentro de la naturaleza, dentro de esta mezcla, de este híbrido entre ruina, naturaleza y arquitectura. El sujeto es de pequeña escala, está adentro, no está observando, está viviendo la ruina. En el caso de esta conexión entre elevada de la naturaleza, el sujeto siempre está separado de la naturaleza. Nunca sufre los efectos de la naturaleza. Nunca tiene que lidiar con los conflictos de la naturaleza, pero la observa a un modo de juicio. Entonces, si uno, volviendo al diagrama, en cierto modo, esa pintura está aún dentro de esa dualidad. No define la interconexión. Sin embargo, el ejemplo en la Villa de Adriano de Piranesi empieza a creer ese híbrido que habla, al que se refiere Latour. Kant, la próxima clase vamos a hablar más específicamente de estética, de la necesidad de estética para tener un juicio sobre la naturaleza. La idea del juicio hacia la razón, en su caso, la crítica de la razón, en cierto modo, empieza a definirse, esa crisis de la modernidad empieza a definirse acá, pero la definición de la estética de la belleza, de la estética de lo sublime, aún está separado de la conexión con la noción de intervención sobre la naturaleza. En cierto modo, el ejemplo que sigue sobre el siglo XIX dentro del romanticismo, que define más claramente esa relación de naturaleza y que en la próxima clase voy a usar este cuadro como partida en lugar de usar Piranesi como referencia. Más que nada Piranesi es esa crisis de la modernidad. Millet es más que nada un retroceso al pasado, lo que se llama el arte prerrafaelista, volver a buscar
esa relación de la Edad Media, del arte en la Edad Media, de esa relación mucho más directa a la naturaleza, la obsesión que tenían Ruskin, Millet, de ir a templos góticos y encontrar pinturas donde podían reconocer los tipos de plantas, por ejemplo. Cada una de estas flores o plantas está definida específicamente por un tipo de especie, es casi un estudio botánico. Millet tiene una especial relación con Ruskin. La idea es que el humano, digamos, en esta idea de cultura, o lo humano y lo no humano, esa división, tienen el mismo nivel de definición. Lo que es fantástico de esta pintura es que uno se continúa con el otro. Naturaleza y cultura se unen. El detalle del agua, el detalle del vestido, el detalle de las flores, tienen el mismo nivel de definición. Esa idea es la idea romántica de estar inmerso en la naturaleza, esa observación de la naturaleza, está claramente determinado acá. Uno de los libros que vamos a ver en la próxima clase habla más específicamente en cómo el movimiento romántico en realidad no ha terminado, es aún presente en nuestra relación con la estética del medio ambiente, o con la idea de naturaleza que tenemos hoy. Eso mismo, ese detalle que vemos claramente en esta pintura, era lo que yo me refería antes en el caso de la Villa de Adriano, en el caso de Piranesi. Los detalles con otro tipo de metodología de representación, sin embargo, también no hay una división clara entre cuando la naturaleza termina y la arquitectura comienza. Por eso volvemos a esta idea de ¿por qué no preguntarnos que la arquitectura puede volver a ser así, como en el caso de Piranesi, en la que lo vemos a la arquitectura como naturaleza, y no a la arquitectura con naturaleza, o en contra de la naturaleza, o adheriéndose a la naturaleza. Este método, que según Latour aún existe en nuestra relación política, él habla claramente que hoy, en el 91, pero cualquier conferencia o los libros más recientes de él, aún se separa la idea de la relación del sujeto, de lo humano y lo no humano. ¿Cuál es nuestro? Y tiene que ver en cuanto al uso de la tierra, el uso de los recursos naturales, y cómo nuestra relación con los recursos naturales no es simbiótica, sino que aún crea esa separación. Por lo tanto, el abuso de los recursos naturales que está sucediendo ahora y que está definiendo el calentamiento global y la crisis del medio ambiente, está basado en este diagrama, en que aún vemos esto como una separación. Y nuestra relación no es directa. Esperamos que la ciencia, y además él también se refiere a que la ciencia va a definir o va a salvar lo que es lo no humano. La naturaleza va a estar salvada por la ciencia. Y como vimos en la ruina de la modernidad, cuando les mostraba cómo empieza a desvanecerse el creer en la ciencia, eso está pasando ahora. Lo mismo está pasando en cuanto a la humanidad. La pregunta es, ¿cuál es nuestro rol? ¿No? ¿Cuál es nuestro rol como arquitectura? ¿Cuál es nuestra definición? ¿Cuál es nuestra relación a la naturaleza? Entonces voy a mostrar algunos ejemplos, no sé cómo estoy de tiempo. Voy a mostrar algunos ejemplos ejemplos arquitectónicos contemporáneos, más contemporáneos, no tanto, tantos siglos atrás,
algunos ejemplos contemporáneos para ver qué hicimos hasta ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra conexión con la naturaleza? ¿Cómo podemos argumentar conceptualmente la idea de lo natural y lo artificial? Emilio Ambás, me imagino que todos conocen, es un arquitecto argentino, está vivo todavía. Su trabajo desde los 70s ha estado muy focalizado en la idea de naturaleza, pero como ven en el título de esta imagen, él aún trabaja sobre este diagrama de la división entre arquitectura y naturaleza. Lo artificial y lo natural. La separación entre artificio y lo orgánico, en cierto modo. Está claramente definido en este corte, por ejemplo. La idea del espacio natural está definido en un área y el espacio del edificio y el espacio. Hay momentos como esa pileta o ese lago empieza a aparecer sobre la losa y quizás la losa se vuelve como una roca. Quizás hay momentos en que empezamos a ver que lo natural empieza como por un modo más de mímesis hacia lo artificial. Pero él claramente define esa separación. Otro ejemplo es el arquitecto que se llama James Wine. Su oficina se llama Site, por sitio. Esto es de 1981. Y lo que es interesante también verlo casi como un grabado, la idea de cuestionar cómo es nuestra relación con la naturaleza. Este es una propuesta para un edificio de unidades de habitación, de casas, pero la idea de sacar la suburbia y elevarla a una propiedad horizontal. Llevar la suburbia en vertical. Pero el único modo de llevar la suburbia es mantenerla intacta, pero intacta no a lo tectónico, pero intacta extraer también el jardín y la casa para realmente crear una relación única entre naturaleza y el edificio. Entonces esto es como una especie de diagrama. Es interesante verla en el contexto de la modernidad, en cierto modo. Modernismo y modernidad, dos cosas similares, pero distintas. Pero la idea del contraste del territorio suburbano o el territorio más alejado de la ciudad y el territorio urbano, en realidad aún está peleando en esa dicotomía. Aquí el dibujo presenta también de un modo horizontal y de un modo vertical la extracción de lo arquitectónico, doméstico y el paisaje, la mezcla entre el paisaje y lo doméstico. Y como en Piranesi, el ser humano en el medio de esos dos, no alejado, sino inmerso en ese espacio. Pero en cierto modo la visión que elabora es, en un futuro, esa naturaleza crece y toma. Esto es una referencia directa a la idea de la ruina, en la que la arquitectura se convierte en secundario, la naturaleza prevalece. Pero aún, ¿cómo está definida? Este es otro proyecto, se llama para la Expo de Sevilla, Pabello de Ecología, de 1992. Aún se puede ver a través del vidrio la definición de la losa, demás, y la naturaleza encima. Aquí no hay un híbrido. Está claramente definido uno de otro. Pero siempre el guiño hacia la ruina. Este es uno de sus proyectos más famosos, quizás. Ellos trabajaron, Side Design trabajó para una línea de supermercado que se llama Best. Hay muchos ejemplos, así que quizás han conocido otros ejemplos que ellos han hecho, y cada uno con una temática diferente.
Pero la idea de introducir naturaleza en el intersticio entre lo tectónico y lo real. Esta es una maqueta, como verán, y esta es la construcción literal de eso. De un modo escenográfico, manteniendo casi como la idea de naturaleza, pero nunca realmente definiendo un vínculo más definido. Se ve claramente, igual de modo escenográfico, como decía antes, pero igualmente la ruina construida, la definición de la ruina arquitectónica y la naturaleza creciendo entre medio. Pero nunca en la ruina, sino entre medio de ese espacio. De un modo más reciente, el trabajo de Heatherwick, esto es de 2021, si alguien ha estado en Nueva York, que se han visto este trabajo. Además, Heatherwick, él es un artista, trabaja en proyectos urbanos y distintos espacios, pero la idea de la relación entre naturaleza y el objeto arquitectónico, en este caso es muy específico. Es casi una infraestructura en el que la naturaleza crece. Pero esa infraestructura que se une se ancla en el río, la idea es que esa infraestructura está muy claramente definida y la naturaleza se posa ahí. Un corte para ver. El hormigón está limpio, digamos, no hay nada que se mezcle. Se ve el árbol, el espacio de la tierra, el espacio de la arquitectura. Naturaleza y arquitectura, dos círculos diferentes. Trabajan en conjunto, pero aún están separados. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer en esta clase. Es que si estamos dispuestos a encontrar una nueva definición de la relación entre la arquitectura y la naturaleza, necesitamos repensar el detalle arquitectónico. Necesitamos cambiar este detalle arquitectónico en cierto modo clásico y modernista y buscar una nueva definición de la materialidad en la que la naturaleza crece o la naturaleza toma en la que la naturaleza se puede absorber. Entonces, este detalle sería completamente diferente. Este no es el detalle que vamos a buscar. Vamos a encontrar un nuevo detalle arquitectónico. En cierto modo, la clase y lo que van a hacer ustedes hasta agosto va a ser esa búsqueda de la definición de un nuevo detalle arquitectónico en el cual la naturaleza y la arquitectura son una, como en el diagrama de Latour. Acá hay un corte donde se ve incluso el agua definido. El agua es naturaleza, el río es naturaleza, los árboles son naturaleza, y lo del medio, esa franja del medio, no, es arquitectura, solo, es lo humano, y lo demás es lo no humano. Un ejemplo en el que trata de evitar esa definición de dos opuestos y empieza a unir o encontrar nuevos híbridos arquitectónicos es el trabajo de Ensemble Studio. Es una oficina que trabaja en Madrid y en Estados Unidos. Ellos lo que hacen es definen la relación entre materialidad, arquitectura y naturaleza de un modo simbiótico. Este lugar se llama Caterra, hecho en la piedra. Era una antigua
quarry, donde se saca el granito, caro, Cantera. cantera. Era una antigua cantera que además durante la guerra civil se usó como lugar de depósito de armas y se testeaba municiones y demás. Ellos toman este espacio y empiezan a definir un espacio arquitectónico dentro de la ruina, que no es una ruina como las ruinas que veíamos, las ruinas romanas de Piranesi, sino que esta es una ruina de la industrialización, porque el modo en que se extrae, la piedra es un modo científico. Entonces se ve el corte, los cortes de la tierra no son cortes naturales, sino que son cortes artificiales. Pero la naturaleza empezó a crecer dentro de ese espacio y se empieza a definir. Mucho del trabajo que ellos desarrollan siempre está relacionado, en cierto modo formalmente primero y materialmente, a los objetos de la naturaleza. Esto es una excavación, se crea una excavación y se usa el hormigón para crear una especie de encofrado natural. Y el pedazo de tierra que crece en ese encofrado se mantiene sobre el espacio. Pero la cuestión, la pregunta aquí está en que en realidad esto es naturaleza, porque no hay nada construido, sino que es el negativo de una construcción, como el espacio vacío de la construcción. Recomiendo que lo miren, que hay montones de videos y dibujos y demás de este proyecto que realmente es muy interesante cómo tiene que ser representado, cómo es desarrollado, y crean una casa adentro de este espacio, del espacio negativo de este lugar. Entonces, a esa pregunta, ¿esos híbridos están definidos? ¿No están definidos? ¿Cómo podemos llegar a este dibujo? No sé muy bien por qué tiene esta forma el dibujo, sería una buena pregunta para desarrollar, pero la idea de que es una red, que no se pueden separar lo humano de lo no humano, que en realidad nunca pudimos separar, lo pudimos definir, esto es lo que dice Latour, que en realidad nunca fuimos modernos. La modernidad fue un filtro para crear la ciencia, un filtro que se ponía, por eso ese dibujo de Alberti, que él mide la naturaleza con objetos científicos, de un modo científico, se observa no como Piranesi, que va y se enfrenta a la ruina de un modo directo, sino que Alberti buscaba un modo científico de observar, de observación. En realidad ha hecho que nos separemos más de la naturaleza, que se crea esta división. Y para él la necesidad de pensar en un pensamiento ecológico, el único modo en que se puede evolucionar sobre un pensamiento ecológico, es si nos sentimos que estamos más interconectados. Él cuestiona esta idea de la modernidad y trata de buscar esa nueva conexión. Entonces, para este ejercicio, lo que han desarrollado, lo que todos los alumnos fueron a buscar ruinas. Pueden ser edificios abandonados, pueden ser un edificio que nunca se terminó, muy, muy clásico en nuestro contexto argentino, puede ser algo que se inundó. Puede haber muchas definiciones de la ruina, no puede ser una cosa antigua, puede ser una ruina contemporánea. En eso sería bueno que la observación, el modo la idea de la observación empírica, de ver, de buscar, sacar fotos, etcétera, de esos espacios, puedan ser lugares de descubrimiento. Esta clase lo que va a tratar de buscar es
empezar por la observación directa y movernos hacia la representación. En cierto modo, volveremos a la necesidad de las herramientas de representación para empezar a definir un modo de operación, diseño, y para encontrar también cómo podemos crear ese segundo diagrama, el segundo diagrama de Latour, en encontrar cuál es esa conexión. No es el único filósofo teórico que busca esta definición. En la próxima clase voy a darles más ejemplos de pensamiento contemporáneo con respecto a la relación con lo que se llama ecología, o en este caso, naturaleza, el debate sobre la relación, nuestra relación con la naturaleza y el modo en que nosotros en esta clase vamos a tratar de encontrar una idea, no una solución, simplemente una pequeña idea. Del mismo modo que Serlio dibujó esas rayitas, esos pelitos pareciera que le salen. El primer dibujo de esa ruptura manierista en contra de la modernidad y de crear esas plantitas que le empezaron a crecer a su propio proyecto. La idea de la fisura o la grieta arquitectónica como el lugar en el que el diagrama de Latour puede empezar a tomar vida. Porque no es como lo que mostraba en Heatherwick, que es la base, en cierto modo la base arquitectónica, sosteniendo la naturaleza, esas grandes columnas que elevan y sostienen los árboles o la naturaleza, sino que al revés, es más como Piranesi, en el que la naturaleza está completamente ligada con la arquitectura. Uno saca la planta, el edificio cae. La idea de la fisura, que en realidad es un problema arquitectónico, es algo que nadie quiere fisuras en sus casas, o en sus paredes, o en su techo, menos con la lluvia de la semana pasada, por favor. Probaron todas las fisuras en todos los departamentos, todos los edificios. La idea es cómo podemos usar la fisura como de un modo arquitectónico. Ustedes van a encontrar edificios, hay muchas fisuras también en las calles, vamos a encontrar la geometría de la fisura, por qué en ciertas fisuras crecen ciertas plantas y no otras. Si ustedes encuentran una en la que crece una planta chiquita u otra en que crece una planta más grande, la idea de permitir ese espacio, esa rotura de la arquitectura, dentro de la arquitectura, no sobre la arquitectura. En el caso de Dambas también, está sobre la arquitectura. James Wine también, entre la arquitectura, sobre la arquitectura. La idea es que hay una materialidad. ¿Cuál es la materialidad? ¿Cuál es la materialidad que va a permitir que no se puedan separar? Que lo veamos de un modo sintético. El ejercicio va a ser primero encontrar el lugar, identificar fisuras, identificar muchas fisuras, luego identificar qué tipo de plantas van en esas fisuras, y después diseñar un objeto. Vamos a hacer un bajo relieve. La idea es crear un bajo relieve en yeso, y vamos a incorporar plantas dentro de ese bajo relieve. Entonces, identificación de la geometría, identificación de la naturaleza, del tipo de especies que pueden crecer dentro de ciertas fisuras arquitectónicas, y la definición de un nuevo espacio arquitectónico o de un nuevo material arquitectónico que permita esa relación entre naturaleza y arquitectura. Muchas gracias.
José, Si hay está. preguntas o... Ajá. Podemos volver a... podés dejar de compartir, Florencia. Bueno, aplauso. Virtual. Aplauso virtual. Exacto. Silencioso. Eh, bueno, estamos ahí todos pensando, me parece. A mí la verdad que me ha resultado muy interesante tu planteo y eh, bueno, y las asociaciones que fuiste proponiendo, que nos surgen a partir de tu propuesta, ¿no es cierto? Ejemplos que incluso uno no le ha dado demasiada importancia, que tiene que ver, digamos, con tu planteo. Yo personalmente me acordé del Mamba en Buenos Aires, del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que es un proyecto de Emilio Ambás, que, bueno, como todo proyecto acá en la Argentina, en vez de durar unos 5 años como máximo, todavía están dándole vuelta para que... Ahora pusieron unas macetas porque en realidad nunca se terminan de conformar todas las plantas colgantes y una serie de cuestiones que él proponía, que incluso detrás de ese museo está la autopista 25 de Mayo, donde vos venías y veías, ibas a ver como una gran masa edificada entre, como vos proponés, como una maraña de caños digamos, y mucha naturaleza. Bueno, está como a medio trabajar, pero siempre, siempre Emilio vas trabajando, digamos, sobre esa propuesta, ¿no es cierto? Me parece como muy acertado que lo hayas traído porque encima es un arquitecto argentino que se fue muy joven a Estados Unidos. No sé si estoy en lo cierto. Italia, se fue a vivir a Italia, pero trabajó. Tratamiento de Millet, del tratamiento de Millet, ¿no es cierto? Tanto del sujeto como de la naturaleza, ¿no? Me parece muy acertado lo que decís con respecto a eso. Eso quería agregar. Y bueno, realmente me ha parecido eh, muy preciso y muy acertado tu propuesta, ¿no es cierto? Así que de mi parte no tengo más que agradecerte y ahora estamos ansiosos por ver la segunda, así que de la saga, digamos. La saga. Es como Netflix. Esto lo Exactamente. como si fuese Netflix. Wikipedia del sí, Netflix. Pero sí, Así no, que me encantaría. Voy a buscar fotos desde ya de esa. No sabía que se hacía ese evento. sí, sí, así es, sí, yo tuve oportunidad de verlo. Increíble, Sí, increíble. y no lo tengo fotografiado porque no dejaban fotografiado. Claro. No, no, seguro lo encuentro. Lo voy a buscar en internet. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los estudiantes, de nuestros colegas. Yo quería hacer un comentario sobre la clase y después unas preguntas que tienen que ver con lo operativo del trabajo práctico, así dejamos claro para los chicos cómo seguir con esto. Lo que a mí me parece de interesante de que plantea Florencia es que también propone desde, digamos, un cambio. Nosotros por ahí en nuestra facultad se están dando algunas variaciones, algunos cambios en cuanto al paradigma del proyecto arquitectónico y desde la idea de esto del paisaje, ¿no? De cómo entender el territorio donde se opera. Entonces me parece súper innovador plantearlo desde lo estético también y desde lo ético en cuanto a uno considera la naturaleza en ese territorio. Porque una opinión personal,
creo que tenemos como una trayectoria del proyecto donde, el territorio y el entorno es un dato más en cuanto a cuando nosotros tenemos que desarrollar arquitectura. Y es un dato más que puede variar y a veces es tenido en cuenta o no tenido en cuenta esto de la idea de la tabula rasa, ¿no? De empezar de la hoja en blanco y viene el proyecto como extrapolado desde lo abstracto. Y personalmente a mí me interesa esta variación, por eso los autores que propone Florencia también me parecen súper innovador en cuanto a nuestra facultad. No creo que nosotros, no todas las cátedras trabajan desde esta idea, ¿no? De la naturaleza y la relación con la arquitectura. Creo que estamos en un cambio en estos últimos años, pero digamos de que por lo menos yo estudiaba, esto era como un tema más, a veces abordado, a veces no. Y me parece también que está bueno pensarlo como desde el de abordaje del pensamiento de la forma, del diseño, bueno, contemplar esto, digamos, la relación con la naturaleza. Nosotros siempre hacemos la dimensión fenoménica, todos los años la abordamos desde el paisaje también, y bueno, me parece que esto es como una vuelta eh, con una carga mucho mayor en cuanto a lo teórico, que me parece interesante. Estos autores, por ejemplo, Bruno Latour, a veces son abordados en los últimos años o en los cursos de posgrado, pero no se trabaja como base teórica en las cátedras generalmente, tengo entendido yo, pero me parece súper interesante introducirlo, por lo menos para ir incorporando estas visiones contemporáneas. Y en cuanto a lo operativo, también quería o sea, ver con vos, Florencia, cómo podemos continuar trabajando con los chicos. Nosotros ya cargamos en el entorno virtual el Miró, donde vos nos indicarás o les indicarás a ellos cómo ir cargando información en eso. A ver, déjame abrirlo. Los chicos, los estudiantes se habían agrupado de 3 a 6 estudiantes, ¿era, Caro? 5 o 6. 5 o 6. O sea, van a ser grupos de 5 o 6 estudiantes. Si alguno de los estudiantes quiere hacer una pregunta, sería fantástico, porque es interesante o pregunta o comentario de lo que estuvieron viendo, porque es interesante la mirada de ustedes, ¿no es cierto? Incluso los chicos que ya han cursado, que ahora son pasantes, también está bueno que comenten algo. Pues están todos medio así como pensando. La problemática es una problemática fundamental para toda esta generación que está desde después del primer renglón para abajo. Yo coincido, Mariana, ¿no? La facultad, digamos, el debate contemporáneo no se toma, más allá que el sitio, sí, la relación del sitio, quizás hay una conexión ahí, pero no un punto de vista, un punto de vista filosófico sobre qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuáles son las nuevas ideas que vamos a desarrollar? Todo esto, y Bruno Latour es 1991 ese texto que muestro, me parece que es fundamental también para todos, para que lo lean, muy entretenido aparte, muy, muy claro, Sí. Muy claro en su descripción. Está en internet, bajan, pongan PDF y lo encuentran. Pero empezar el debate, ¿no? Empezar a discutir esto, por eso yo llamo naturaleza y no ecología, más allá que la próxima clase voy a hablar entre la división entre naturaleza y ecología, pero la idea es, digamos, cómo es este debate constante en la historia de la humanidad. No es algo nuevo, pero la humanidad ha tenido distintos modos de relacionarse a la naturaleza. Y ahora estamos en un punto de crisis distinto que toda la historia de la humanidad, más que la crisis del romanticismo, digamos,
que también era en contra de la industrialización, de todos los problemas que trae la industrialización, sino que ahora estamos en una crisis real. Entonces, ¿cómo nos manejamos ante esa situación en nuestro, digamos, desde nuestro punto, desde nuestra disciplina y desde nuestro punto como seres humanos? Eso es lo que yo creo que es. Y por eso los textos que voy a desarrollar la otra semana van a ese punto, ser activo. Y como el problema que desde la filosofía es que no es solamente un problema político, es que es un problema conceptual, filosófico que tenemos. Por eso es lo que Latour dice, no hay modo de arreglarlo si no cambiamos nuestro pensamiento conceptual con esta relación entre sociedad, humano e inhumano, como él dice, no humano y humano. Y eso lo voy a desarrollar un poco más y con otros ejemplos de arquitectura. Pero la base de la ruina, del detalle, eso se mantiene con hoy. Voy a abrir, no sé si querés, Mariana, abro un poco para mirar, no para Sí. que presenten los alumnos, pero para ver, ahí veo que están poniendo. Miro, tengan cuidado, a veces estos salen, lo pueden volver a poner, ¿ves? Si se corren, no se hagan problema, lo corren, pero acá tenemos, la historia de 4 alumnos, ¿cuántos grupos tenemos? Ahí son 4 grupos, están cargando uno, ¿o no? ¿Cuántos no. grupos hay? En total. Y habrá 20 grupos más o menos. Sí. Más o menos 20. Okay. Bueno. Chicos, pongan las cosas en Miro, please. Así, si quieren comentarios, si quieren evolucionar el trabajo, pongan el trabajo. Eso es acá, en Argentina, y en Estados Unidos el mismo. El que no trabaja no recibe comentario. El ejercicio es fácil, es un poco directo, no es fácil en cuanto a construcción, pero es muy definido, muy específico. Usen acá esta oportunidad para preguntas, si no entienden, si no ven. Yo voy a hacer comentarios sobre lo que están poniendo. Pongan sus nombres acá. Pongan sus nombres, así sabemos el nombre del grupo. No le tiene que dar título, se llama fisura. En realidad se iba a llamar grieta, pero no. Un problema de traducción, arquitectura argentina política, lo llamamos fisura. Y la idea es esta. Acá es la imagen favorita que ustedes tengan, un poco como esa imagen de Piranesi, la imagen más poética, ¿no? Romántica, si le quieren decir. La mejor imagen que ustedes tengan, lo ponen como imagen principal acá, de ese espacio, y después acá es una secuencia de imágenes. A ver qué puse en el segundo. Es una secuencia de imágenes en el que empiezan a encontrar esas grietas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir mirando. La idea es que traten de no hacer imágenes con perspectiva. Tiene que ser planimétricas. Entonces, busquen, o si no, las tienen que elegir de las que tienen, una imagen planimétrica. Este es un excelente... Una frontalidad, digamos. Sí, perdón, una frontal. Elevación. Esta, vamos a ver, ¿dónde estábamos? Si no, no quiero ser En este grupo voy a ir al ejercicio 2, que tienen 2 semanas para desarrollar este ejercicio. Digamos que elijo esta, ¿no? Esta imagen es muy interesante porque miren cómo está roto la cerámica. ¿Cómo sucedió? Es como
me recuerda esta palabra que usaba siempre el que era el titular antiguo de la cátedra, un palimpsesto, que va contando todos momentos de la historia de este sitio. Esta foto es increíble. Si tienen, a ver cómo se llaman acá, estas increíbles fotos, esos árboles. Quizás, si es necesario, podemos poner otra grilla y agregar más. Rader Aleu, ¿es una persona o tenemos más? Es Sheila Rader, que es alumna de Guillermo Aleu. Ah, Aleu es el... Ok. El profe. Lo que sí pongan bien los nombres, por favor, y el grupo y la comisión en todo caso, para así se puede identificar más rápidamente. La idea es que una vez que identificaron la fisura o varias, la tienen que redibujar en línea, ¿no? Este es un ejemplo. Sobre ese dibujo. Pueden hacer con líneas de construcción y van a tener una geometría que se va a extraer de ese dibujo. En este caso hay varias, es interesante porque ven, aparte, por ejemplo, el helecho, nativo, no nativo, eso vamos a hablar la próxima clase. Pero miren el tamaño de la grieta, de la fisura esa, y cómo acepta más cosas. Pero después puede ser que encuentren varias fisuras, como esa donde apareció el árbol, es increíble. Esto no es lo de Heatherwick. Por eso yo les decía que para mí, voy a traer un ejemplo, si hacen un corte, digamos, si hacen un corte de este dibujo, ¿no? De esto. Si yo hago un corte, planta, lo que sea, ¿no? No es esto, ¿no? ¿Ven? Miren esto. Ahí está, feliz. Incluso para que no crezcan las raíces, se les pone una chapa a los árboles. Una chapa, pobre árbol. Una chapa alrededor para que estas raíces no empiecen a romper el hormigón y después se caiga la estructura. Problemas estructurales, sin duda. Pero todo esto está contenido. Esas ramas están totalmente contenidas. Este es el caso. Esto no es la misma situación. Este árbol directamente, esto es una cosa, es increíble. Porque el árbol creció como una pequeña semillita en alguna pequeña fisura y empezó a tomar y a observarse con el espacio. ¿Cómo se diseña algo así? Sería bueno trabajar con árboles, pero como lo vamos a hacer en escala, ¿qué decidimos? 40 por 40. Sí. 40 por 40, los bajorrelieves, vamos a tener plantas más chiquitas. Pero también pueden definir esas plantas de distintos modos. Acá el acero, no sé, está mezclado. Esto realmente es increíble. Acá realmente la naturaleza está interconectada. No es como este dibujo de 1921. Esto es lo más contemporáneo en nuestra idea de la relación entre naturaleza y arquitectura, sería este ejemplo de Heatherwick. Entonces, la pregunta es empezar a ver cómo podemos crear, cómo se diseña. Tiene que diseñar unos ladrillos que tengan espacios, ¿no? Que la arquitectura tenga agujeros. Nadie quiere tener plantas creciendo en las paredes, nadie quiere tener animales creciendo en las paredes. Yo tengo un pájaro carpintero que se está comiendo mi techo en Argentina, pobre pájaro, pero tendría que haber diseñado el techo con un lugar para que el pájaro carpintero tenga un espacio, digamos. Entonces, un murciélago también, los murciélagos hacen sus nidos en el techo, en el borde entre el techo y la pared, ¿no? Entonces, eso también es lo que se llama lo non-human, lo no humano. Esta es una grieta, por eso no sé si si tiene una foto, como me dijeron, de elevación. Frontalidad. Sí, frontal. Esto es increíble. Está totalmente... Perdón, ese es el tronco del árbol que... que se ve de afuera. Sí. Esto es increíble, increíble. Estos son los descubrimientos para todos. Si
más adelante vamos a querer saber qué plantas son, ¿no? Porque cuando ustedes vayan y busquen una planta, y vamos a tratar de poner, idealmente vamos a tener plantas vivas. Pero la idea es qué es lo que está creciendo ahí. Y cómo está definido. De hecho, a veces crecen por sobre, entre tantas capas, el palimpsesto, ese que son varias entre la estructura, la pintura y el acabado, quedan todas esas, las grietas que quedan en esos lugares. Así que la idea es que una vez que empiezan a crear un dibujo geométrico. En realidad medimos, como volviendo a lo de Alberti, medían los objetos de la naturaleza, pero nosotros lo vamos a medir porque queremos saber qué tamaño necesitan los espacios para poder crecer, cómo se puede definir. Eso sería uno. Voy a seguir mirando. En este caso, por ejemplo, el hueco es mucho más grande el ladrillo. Quizás esto es un edificio que está... El anterior se nota que hace mucho que está abandonado. Este quizás tiene menos antigüedad. Pero cómo empiezan a crecer. Que si uno empieza a hacer una construcción, lo primero que hace es sacar el yuyo. Sacarlo, extraerlo y eliminar el problema. Wow. Estos, por ejemplo, son muy hermosas. ¿De quién son estos? Petersen, Susa. Pongan su nombre, su primer nombre también, así sé el nombre, los nombres de cada alumno. Pero, por ejemplo, son muy hermosas estas imágenes, pero me falta un poco venir a esta pared y ver esa grieta, por ejemplo, ¿no? Esto es chapa. Es lindo también que a veces es hormigón y algunas veces es ladrillo y otras veces chapa. Uno se imagina una grieta pasa en el hormigón o en un ladrillo, en algo sólido, pero ¿qué pasa si también se da una quebradura, ¿no? Que se oxidó una chapa. Entonces lo pueden definir, no es que hay una sola materialidad que responde a la problemática, sino que puede haber muchas. Yo hablo muy lento porque a veces traduzco, así que yo voy muy lento para que me vengan las palabras. Una materialidad que defina digamos, el estudio, puede ser más cosas. Hola, disculpe. También hay un problema con este lugar que elegimos, que hay áreas que están prohibidas en el ingreso y tuve que sacar las fotos de ley. Claro. Acá no puedes acceder a este, por ejemplo, tan lindo que está. No, metí la mano por dentro de la reja y le saqué la foto. Y quizás hay un modo en Photoshop que se puede cambiar. Pueden mezclar dos sitios. Por ejemplo, este sitio es hermoso porque tiene esta capa hasta en el agua. Eso es el puerto de Paraná, es la dársena. Ah, mira. Lo que pasa es que está ahí realmente eso es la definición del concepto de ruina por un montón de cuestiones. Ni siquiera se pudo, digamos, sacar la tierra que está en la dársena, o sea que ya los barcos son una ruina en sí mismo porque no pueden volver al agua. Wow. Claro, qué Se bárbaro. echaron raíces los barcos, Más o digamos. menos, sí. Ahí sí que hay una unión absoluta. Es un nuevo híbrido, tierra-barco. Yo diría que mezclen. En el caso en que no pueden acceder y tienen un paisaje tan hermoso, por ahí esta imagen es de ahí, para la visión romántica, digamos, y después para la especificidad del detalle, es un detalle constructivo. Lo que estamos haciendo son detalles constructivos. Si alguien les pregunta, eso es lo que estamos haciendo. La definición del detalle pueden buscarlo en otro lado, ¿no? Pero me gusta la idea que sea chapa también.
hay muchas chapas llenas de yuyos en Paraná, me imagino, ¿no? Leonel, Leandro y Lucía. Ah, claro, Seaglio es el El profesor. profesor. Soy yo. Ah, Seaglio. Perfecto. ¿Responde eso claramente a la pregunta? No sé, ¿quién era que habló? ¿Leonel o Leandro? Leonel. Ah, qué tal. Por eso yo encontraría agregar estas imágenes, así podés extraer. Si alguna imagen por ahí, es más fácil si es en 2D. Por eso yo mostraba esa imagen al principio. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esa imagen de la plantita. Ah, de estas la saqué de internet, que está, ahí se ve claramente el desarrollo de los dos. Okay, I found this on the web for Claramente AL. Check it out. Perdón, Siri me habla. Es importante, Florencia, hacer una secuencia de aproximación, digamos, por ejemplo, ahí en esas fotos del puerto se ve desde, digamos, desde lejos, quizás ir acercándose hasta seleccionar un detalle, un sector. No necesariamente, porque después la lista de detalles que van acá es todo, pueden ser distintas paredes. Entonces, acá cada detalle que van a ir dibujando puede ser discontinuos. No sé si esa es la pregunta, pero no es que, sí, esta es la pared, esto es lo que encontré un detalle allá, otro en el piso, otro en el techo. Los Claro. detalles pueden ser múltiples, porque vamos a encontrar, no vamos a usar todos los detalles, vamos a elegir uno. Porque- Nosotros de todas maneras le pedimos que cuando se acerquen al sector elegido hagan la aproximación, que no necesariamente va a ser volcada ahí, pero sí como para que nos cuenten después, la semana que viene en el aula, seguramente en la instancia presencial que tenemos, que nos cuenten un poco el porqué de la elección del lugar, ¿no es cierto? Y trabajar también las otras cuestiones que tienen que ver con esa clase que va más por el lado de la fenomenología. Viste que acá fusionamos los temas que le presentamos la semana pasada. Em, Que no necesariamente lo van a volcar acá, porque es como la aproximación y luego seguimos con todo esto, ¿no es cierto? claro, claro. La aproximación del encuentro con el lugar. Exacto. Y bueno, ahí la elección del lugar es importante también, ¿no? Y si es como este, por ejemplo, el interior, el exterior, hay diferencias. Yo creo que elegir un lugar donde se pueda acceder más es importante, porque hay distintos tipos de aproximaciones, ¿no? Desde afuera, adentro y cerca en la pared. Esta foto es hermosa. Pero sí. No, bueno, ¿vas a necesitar otra grilla o esto lo ponen dentro de la misma grilla? Lo trabajan en la misma grilla. Claro. Sí, bueno, como quieran, digamos, puede ser ahí mismo, sí. Ahí fíjate cómo van haciendo los chicos esa idea de en el primero se veía esto de ir Ajá. aproximándose, ¿ves? Ahí Claro, está. claro. Eso Es una buena idea. La secuencia, como que hay una narrativa en la secuencia de las fotos. Quizás esa secuencia, si pueden avanzar esa secuencia de encontrar el 2D, ¿no? El planímetro. exacto.
para poder extraer el dibujo, porque si no es difícil de extraer. En perspectiva no se puede extraer. Claro. Tal cual. Necesitar extraerlo en elevación. Eso es algo también con Milei, eso es algo que lo que mostraba de la combinación entre lo humano y lo no humano, digamos, el país, de los ejemplos del romanticismo, es que lo que hacen es, crean desarrollan, ya no me acuerdo la palabra, pero el foreground y el background, lo de frente y lo de atrás. Sí, como una idea de figura fondo. La figura quizás. fondo. Claro. La figura fondo se vuelve una. Esa también es una idea fundamental de empezar a ver las cosas al mismo nivel. Entonces acá como que uno lo empieza a ver en perspectiva y después los empieza a ver unidas. Digamos, al perder la perspectiva, el tema de la perspectiva, ¿por qué no hacemos perspectiva? También es antimodernidad. Sí. Bueno, ellos tienen el primer año de la carrera tienen una materia que se llama Taller de Comunicación Gráfica, el primer cuatrimestre, donde justamente trabajamos mucho, porque estoy en esa materia también, trabajamos mucho esta cuestión de la frontalidad y en la frontalidad los indicadores espaciales de profundidad. Y que es un poco esto de lo que estás diciendo, que los eliminamos del todo, para trabajar solamente la frontalidad y ver estas cuestiones, este encuentro. Revisen para atrás los apuntes de primer año y ahí van a encontrar el material para lograr lo que está pidiendo Florencia. Es muy importante porque eso es la definición de la representación, ¿no? No son cosas menores. Pero sí, creo que eso, ahora entiendo, acá es el requerimiento ese de la narrativa, lo pueden hacer en cuatro renglones, digamos. Perfecto, no sé Bien. si veo que siguen subiendo cosas. La idea es que haya claridad de que, wow, este no es el palacio ese que está parece ese palacio que está ¿no? En Entre Ríos. El de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry, se parece, no otro, pero... Vos sabés que ahora está, yo la última vez que pasé no se podía entrar porque está como que hecho Fantasma. museo y tenés que, claro, se perdió eso de recorrerlo libremente. Oh, yo fui, ya ni sé, hace 30 Ahora años. está todo arreglado. Esa casa es en Concordia, sí, pero no es ese castillo. Claro. ¿En Concordia? Sí, Uf. Wow. ¿Es una casa abandonada en Concordia, Camila? sí, sí, sí. Wow. ¿Qué habrá pasado para que esté abandonada así? ¿Qué historia tendrá? Pero mirá acá cómo van creciendo. Es por eso, si vos abandonar la arquitectura y empieza la naturaleza, se hace cargo. Mirá qué hermosura. Pero Bueno, sí, la vez pasada charlábamos, Florencia, de lo que fue Machu Picchu, que supuestamente, intencionalmente, los incas sabían que de pasar algo con la ciudad, la selva se la iba a tragar. claro. Claro, lo que pasa es que ahora sí, digamos, estamos contaminando todo tanto Tal cual. que si te crecen una especie de unas desgraciadas yuyos de verdad que son invasivas o cosas así, entonces es difícil. Por eso cuando después vamos a elaborar un poco más, no solo querés naturaleza, sino que querés cierta naturaleza. Esa es la parte ética que viene después. Pero sí, increíble, muy lindo. Camila. Así que, y yo diría, bueno, que sigan subiendo
yo en un momento, si no, si hay bastante, después me puedo fijar, puedo poner, lo que tiene Miro es que puedo poner notitas así, algunas notitas, o si tiene una pregunta, ponen una notita y dicen Florencia, ¿cuál te parece? ¿Te parece este dibujo? Cosas así, lo anotan en la notita. Perfecto. Bueno, y entonces con vos retomamos el martes 13 sería a las 15:30 igual. Martes 13, Ujú. perfecto. Y nosotros nos vemos el martes próximo a la mañana. Sí, en la Sí. FADU con los estudiantes y con los profes que residen en Santa Fe y Paraná y Santo Tomé. Nos vemos El próximo. requerimiento, yo diría para el martes 13, Ujú. todos tendrán que tener ya los dibujos, Bien. digamos. Para O la sea, semana que viene, que traigan ya todo finalizado, todas lo que es las fisuras, la selección de las fisuras, y después que empiecen con la representación. Y Florencia, esos dibujos pueden ser analógicos o digitales, ¿no es cierto? Digitales, Digitales, bien. no analógicos. Tienen que usar, no sé qué usan. ¿Qué usan? Pueden usar Rhino, no sé qué tipo de... acá pueden usar para vectorizar quizás alguna foto o no sé, Corel o Photoshop o Illustrator. No sé si Puede ser la Illustrator, mayoría. Ajá. pero no puede ser, no hagan live trace, no sé cómo se dice en español, pero no hagan, dibujen sobre por eso puse ese dibujo de ejemplo, pueden usar, es como una especie de geometría descriptiva, ¿no? Yo no recomiendo a mano porque si no tiene que ser un dibujo técnico. Obvio, sí, 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 es A más mano complicado. o dibujo Tienen técnico. Si alguien se siente mejor, lo imprime, hace el dibujo técnico y después lo convierte digital, puede ser, pero O no el sea, dibujo. estamos buscando una geometrización de la imagen, detectando algunas líneas, pero bien geometrizado. No es Exacto. una cuestión sensible. O sea, no lo puedo hacer con a acuarela mano o alzada. con grafito, Sí. sino detectar vectores, líneas, ¿así sería? Exacto. Bien. Es técnico, es como una versión técnica de la... Porque si no, como después tenemos que crear un molde. El molde necesitamos las líneas, necesitamos la geometría para poder definir el molde, para poder crear el bajo relieve. Entonces, vamos a buscar, eso es lo que vamos a ver después que la semana que viene, o quizás podemos ver cómo lo vamos a fabricar ese molde, que lo van a hacer para los alumnos entre el 13 de junio hasta el 8 de agosto, ¿no? Hasta el día que se entregue. Vamos a mirar los dibujos, van a desarrollar los moldes. Cómo se hace el molde es lo que vamos a tener que debatir. Ujú. Yo tengo varias ideas, pero voy a ver los dibujos y después varias ideas de cómo los podemos desarrollar. Bien. Que parezca un modo, digamos, va a abstraer, es una abstracción de lo natural, no va a parecer una roca, va a ser algo diseñado. Por eso la idea es que no estamos haciendo ruinas, ¿no? Estamos haciendo detalles arquitectónicos. La ruina es como el paralelo que estamos viendo, porque es el lugar donde descubrimos que la naturaleza gana, ¿no? Entonces, la usamos como referente, no metáfora, referente. Pero vamos a hacer detalles arquitectónicos. Tiene que tener cierto espacio, tener cierta distancia, lo corto con tal, del mismo modo que lo harían. Pero el material es material abstracto porque es el yeso. Pero la idea es que trabajan sobre detalles arquitectónicos. Por eso tienen que ser tan específicos. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno, terminamos entonces por hoy por acá y bueno, nos encontramos el martes. José, ¿alguna aclaración? No, me parece que surgieron cosas. ¿Se escucha? Sí. Sí, 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 sí. sí. No, me parece que surgieron cosas muy interesantes y creo que ha quedado claro. Después, bueno,
el martes que viene iremos desarrollando más esto. Y cualquier cosa te estamos preguntando, Florencia. Perfecto. Perfecto. Así que en principio despedimos a los alumnos si no hay más preguntas. Y Florencia, bueno, no te queremos retener más tampoco. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Florencia. Gracias, Florencia. Florencia. Gracias Nos por estamos todo. viendo. Chao, chao, Gracias, chao. saludos.